Hola chicos de ética, espero se encuentren muy bien. Pues vamos a continuar con estas clases por la cuestión de la contingencia y la pandemia, ya que ustedes las han logrado entender y han logrado cumplir con sus actividades, cosa que les felicito mucho. Pues vamos a iniciar sobre todo en esta cuestión de que nos convierte en seres autónomos, heterónomos, como ustedes se sientan en esta cuestión y pues quién de alguna manera ha organizado toda esta tradición sobre normas y reglas, pues vamos a hablar un poco acerca de la política, que tiene que ver con los temas anteriores y por qué de alguna manera es importante reflexionar sobre la política. Pues la política es un fenómeno de difícil descripción, de difícil contemplación y reflexión. Quizás lo anterior se deba a la ambigüedad del mismo objeto de estudio o al carácter multívoco, polisémico, que de alguna manera se ha tratado desde disciplinas distintas y desde antes de que se hablara de ciencia política. La ciencia de la política pues ha compartido objeto de estudio con la filosofía, la historia de las ideas, la sociología o el derecho. Pero pues aquí la cuestión de la filosofía se podrá decir que abarca más en esta cuestión. Así la política como objeto de reflexión se nos presenta como un término controvertido a pesar de su familiaridad y uso cotidiano, la cual no implica qué quieres, es decir, que lo utilicen y que lo entiendan del mismo modo. La política resulta entonces en un término multívoco, dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en que se emplea, que más supone más de un interrogante, pues es decir, ¿qué se entiende por política? Cuando hablamos de política, ¿de qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo se interpreta esta cuestión? ¿Quién ha sabido moldear bien esta situación de la política para poder convertir hombres felices, buenos ciudadanos, que tengan normas implacables y que de alguna manera se suscite esta conexión entre la política y el individuo? Pues no obstante la existencia de estas definiciones clásicas que responden a interrogantes aparentemente simples, planteando resultantes cuando menos necesario responder a a partir de la diferenciación entre lo que es la política y lo que es el pensamiento sobre la política, que en términos de Ruiz sería la existencia o no conciencia política. La distinción propuesta resulta pertinente si se estima, primero, que la política es un fenómeno universal en el que la persona humana desarrolla actividades y establece relaciones que hacen que la política sea un término familiar que responde a diferencias, sentidos y ámbitos de aplicación, y luego que la política esté ligada a la misma condición humana y que por lo tanto puede considerarse como una construcción mental. ¿Ustedes cómo consideran esta construcción de la política? ¿Cómo es que se organiza? ¿Cómo nos organizamos los humanos políticamente? ¿Existe la política realmente en esta sociedad? ¿Cómo de alguna manera estas condiciones a través de las normas y las situaciones de leyes, cómo de alguna manera hacen que el hombre tenga esa conciencia social, esta condición ética? ¿Cómo es resultante de esta política? ¿Ustedes creen que sea resultante de la política o el hombre por naturaleza se condiciona a diferentes maneras de entender el uso o de la política para poder configurarnos como seres independientes, autónomos, sin esta estructura de la política? Si partimos de lo último, la política no sería un concepto objetivable, sería más bien una reflexión, no de la política en sí, sino sobre nosotros de la política, la conciencia política o el pensamiento político. Ahora, si nos atendemos a lo primero, la política como una forma específica de relación o actividad humana, la política existió previamente en la Grecia clásica, es decir, antes del pensamiento platónico o aristotélico. Ya existía esa organización. Si ustedes también recuerdan, en la época prehispánica, pues ya existía ese politeísmo, ajá, a través de varios dioses. Y si partimos de alguna manera de esta cuestión de, según
Santori para los clásicos, en particular Aristóteles. Él decía que el animal político era el equivalente a un animal social, es decir, que el hombre se definía por vivir asociado, de forma colectiva, en comunidad, porque de alguna manera la política era algo consustancial a la misma naturaleza humana. Es decir, lo anterior lo llevó a Santori a señalar que no es Aristóteles el descubridor de la política en tanto conciencia o reflexión política, sino que sería de alguna manera Maquiavelo, ya que es quien realmente automatizaba la política y la equipara al pensamiento y a la reflexión sobre esta cuestión misma. Entonces, si Aristóteles dice que eso es un animal político por naturaleza, de alguna manera eso fue mentira, ya que Maquiavelo pues fue el suscitador de esta cuestión de la conciencia política. De acuerdo con esta distinción, se ha establecido una gran diferencia entre el pensamiento político clásico y el pensamiento político moderno. Aristóteles identificaba a la política con el ejercicio del poder, es decir, sus modos de adquisición y utilización. De alguna manera se concentraban y distribuían en su origen, en su legitimidad, en su ejercicio. Esta adquisición en cuanto a poder se enmarcaría en una de las corrientes a la que de alguna manera se nos hizo referencia y que las inquietudes en el pensamiento político clásico oscilaron entre la identificación que tiene el poder como se ejerce en el enjuiciamiento de su ejercicio. Por su parte, dentro del análisis, y pues se centraba en una diversidad, de alguna manera, en asuntos quien tenían que defender el poder, que usaban esos medios como los adecuados para su obtención y mantención, cuáles son los principios legitimadores para su ejercicio. Esos ejercicios de neutralizar esta cuestión banal a través quizás de los dioses y que en su tiempo funcionó, pero pues ahorita la política se ejerce principalmente por esta cuestión económica a través de los empresarios, a través del ejercicio del orden, tú no tienes derecho, tú sí, a través de la corrupción. Parece ser que la política ya no tiene ningún sentido en esta estructura que estamos viviendo. Si durante el pensamiento clásico el estudio de la política está estrechamente ligado a los argumentos del tipo ético y a la búsqueda de bien común, con Maquiavelo, por el contrario, la política se distingue de la moral y totalmente de la religión. Se indica un proceso gradual, una cuestión empezando a ser analizada desde perspectivas fundamentales, totalmente teóricas, a la institución que posibilita su ejercicio, el Estado, la ambivalencia entre el poder y el Estado será en adelante eh, el centro, de alguna manera, de debate de sus sucesivas reflexiones sobre la política, qué parte juega el Estado, lo federal, esta cuestión de si estudio y quiero ser político, si realmente estoy ejerciendo las leyes, si realmente las practico, todas esas cuestiones pues van a ser muy interesantes y muy importantes. Desde los primeros intentos por definir la política, la preocupación por la polis y el estudio de la virtud hasta la organización del Estado y principalmente su poder, pues se encuentra en una constelación de definiciones que marcan la parte de lo que es el deber ser, el estudio riguroso de este hecho social. Sin embargo, como en una tarea compleja que implica manejar un concepto habitual, pero controvertido o incómodo, y paradójico, pues esta cuestión de la definición de política, pues no resulta una excepción. No obstante, si queremos avanzar, no podemos prescindir de acercarnos a la idea de la política. ¿Ustedes qué idea tienen de la política? Esa es la actividad que voy a requerir etimológicamente. ¿Qué significa política? Polis. ¿Y qué idea tienen de la política? 5 renglones, por favor. Esa idea de la política, pues creo que la empapen ahorita en el siglo XXI y evidentemente de su país. ¿Qué idea tienen de la política? ¿Cómo se transforma? ¿Para qué sirve? Eso respecto a ustedes. Pueden investigar, pero sí quiero realmente esa definición de la idea de la política que ustedes
tengan a la mano en Word, por favor. Muchas gracias.